Entonces, retomemos el ejercicio número 5. Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo en este ejercicio? Nosotros teníamos un dominio o una región omega, ¿no es cierto? Subconjunto R3, donde tenemos un fluido confinado. Fluido confinado, que puede ser un líquido o un gas, con dinámica, o sea, se está moviendo, dada por un campo de velocidades, que lo llamamos B, definido de omega subconjunto de R3 a valores en R3, que estamos suponiendo suave, o sea, diferenciable, o todo lo que ustedes quieran, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, eso es por un lado, en nuestro experimento. Ahora, por otro lado, tenemos una superficie S, superficie de R3, ¿no es cierto? Que la suponemos también lo más agradable posible, o sea, esto no es una cinta de medios, ni mucho menos. Estamos suponiendo que es orientable, ¿de acuerdo? O sea, es una superficie globalmente regular, o sea, regular en todo punto, o sea, las parametrizaciones son continuamente diferenciables y lo que es más interesante es que existe un campo, se puede definir un campo de normales continuo. O sea, esta superficie S tiene dos caras, ¿de acuerdo? Una orientada según esa normal n, digamos, y otra según menos esa n. ¿Profe? Sí. ¿Es de subconjunto, o sea, omega subconjunto de R3 en R3 o no? ¿R3? Sí. No, Ah, pero sí, la... B, el campo de velocidades, perdón, sí. ¿Ya? Confinado con dinámica dada por un campo de velocidades B, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significaba? Que cada uno de los elementos de omega es una partícula de fluido que se está moviendo a velocidad B. O sea, este campo de velocidades es la velocidad de cada uno de los puntos de omega o cada una de las partículas que conforman omega, ¿de acuerdo? En nuestra interpretación mecánica de la región omega, donde tenemos confinado nuestro fluido. Y esa es una superficie orientable que sumergimos en el fluido. O sea, eso significa matemáticamente que ese lo estamos mirando como un subconjunto, si ustedes quieren, estricto de omega, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está la superficie S, que lo voy a dibujar, algo relativamente pequeño. ¿Ya? Ahí está S. Omega es algo grande ahí, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que estamos intentando resolver es esta. ¿Cuánto fluido o qué cantidad de fluido, medido por supuesto en volumen de fluido, cuánto fluido o volumen, ¿no es cierto?, de fluido, esto se mide en unidades de volumen, cuánto fluido atraviesa S por unidad de tiempo. O sea, hay que calcular el caudal. Bueno, claro. Claro, ¿cuánto fluido atraviesa instantáneamente? ¿De acuerdo? ¿Ya?
Bueno, ya vamos a ver qué es eso del caudal, como le llaman caudal instantáneo, no sé cómo llamen, porque la palabra caudal en realidad es más bien siempre, los ingenieros lo han utilizado como caudal promedio, ¿ah? Es como la noción de velocidad también, la velocidad. Entonces, bueno, yo quiero colocar algunas velocidades que van hacia abajo también. ¿Ok? O sea, hay algunas partículas que por dada su velocidad, lo que están ocurriendo. Ese, si ustedes quieren, en esta interpretación, piénsenlo que es una suerte de membrana imaginaria, ¿no es cierto? O virtual. ¿Ya? O sea, que algo que no tiene una realidad física, sino que es una cosa tan delgadita, ¿no es cierto?, que cuando uno la pone en el fluido no se da cuenta que está ahí. ¿Está claro? Ni afecta el escurrimiento del fluido, para nada. Entonces, bueno, lo que va a ocurrir es que en algunas partes, ¿no es cierto?, habrá fluido que pasa de la cara inferior a la cara superior, ¿no es cierto?, de la superficie, y en otras partes, dado el campo de velocidades, lo más probable es que hayan partículas que están pasando de arriba hacia abajo, digamos, más bien. ¿Ah? Entonces la pregunta es, ¿cuánto fluido neto? O sea, lo que sale menos lo que pasa hacia arriba menos lo que pasa hacia abajo, en volumen, atraviesa ese por unidad de tiempo. ¿Está claro? Bueno, eso es lo que se denomina, o la respuesta a esta pregunta. Entonces, esto se denomina el flujo, ¿no es cierto?, del fluido a través de ese. Flujo de fluido a través de ese en un instante de tiempo, ¿ya? O también, como ustedes quieren llamarlo, le pueden llamar el caudal instantáneo, ¿no es cierto?, que atraviesa ese. El caudal instantáneo, no es así, ¿ya? A través de ese o por ese. Ahora, la palabra flujo fue justamente la que introdujo, y ahí no se usa la palabra instantánea. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque flujo es la palabra que usó Newton. Él usó la palabra fluxón, y que después, cuando se tradujo a otras lenguas latinas, a las lenguas latinas, mejor dicho, porque Newton era anglosajón, él usó la palabra fluxón. Y cuando se tradujo a lengua latina, se usó la palabra flujo. ¿Ya? Y los anglosajones también después no siguieron usando la palabra fluxón, sino que usaron la palabra flux, F-L-U-X, flujo. ¿Me acuerdo? ¿Está claro el problema que queremos resolver? Sí, lo creo que. Ya. Entonces, yo quiero comenzar con la respuesta. Entonces, el flujo vale, entonces, flujo a través de ese, o a través de ese, es justamente lo que nosotros hemos llamado la integral de flujo del campo B. Y esa integral de flujo es eso, ¿de acuerdo?, donde este elemento de área vectorial no es otra cosa que el vector normal unitario veces el elemento de área de A. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. Ahora, esa es la respuesta matemática. Y yo quiero que lleguemos a eso ahora razonando a lo ingeniero o desde un punto de vista más aplicado. ¿Ya? Porque esta integral es un límite de suma de Riemann.
¿De acuerdo? Entonces, esas dos cosas son las que quiero que combinemos y que aprendamos a transparentar. O sea, cómo nos podemos mover con soltura desde la matemática hacia la ingeniería y desde la ingeniería hacia la matemática, y cómo manejar toda esta simbología, este lenguaje, de manera transparente. O sea, no construir muros entre la ingeniería y la matemática, sino que al contrario, derribar esos muros y traspasarlos con facilidad. ¿Está claro? Ya, entonces comencemos por un caso fácil. Primer caso fácil. Caso fácil. Sí. Primer caso fácil. Entonces, el primer caso fácil va a ser en que la superficie S, entonces, S es la sección de una tubería o cañería diría donde fluye o escurre un fluido con velocidad constante B, ¿no es cierto?, que es independiente del tiempo, de la posición, de todo, que tiene la forma, un número real, S, multiplicando una cierta dirección, llamémosla E-gorro, ¿ya? Donde S es un número real y E-gorro es igual, primero vamos a poner a N-gorro, que es el vector normal unitario a S, o sea, a la sección. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la situación que tenemos? Una situación H simple, ¿no es cierto?, en donde estamos pensando en prácticamente el escurrimiento más trivial que uno se puede imaginar. Incluso voy a hacer la superficie esa, la voy a hacer redonda, ¿de acuerdo?, para que esto sea verdaderamente una tubería. Pero esta sección podría ser en realidad cualquier cosa, ¿eh? ¿Ya? Entonces, esta es la superficie S, que bueno, por supuesto puede ser esa o puede ser cualquiera de estos círculos o de estas secciones de esta tubería, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que esto tiene área, entonces área de S igual, llamémosla delta A, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros tenemos un fluido que viene por esta tubería y con velocidad constante, igual a SE, donde es una dirección, que sería por ejemplo esa, E unitario, que coincide con N unitario, la normal unitaria a esta cara, ¿de acuerdo? O a S, ¿ya? ¿Está claro? Quizá el dibujo no es muy bueno porque... ¿Ah? Sí, está claro. Está claro. ¿Ya? Esta es la velocidad. Entonces, S se denomina en mecánica la rapidez del fluido o de las partículas del fluido. La rapidez es un escalar y es
la norma o el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad salvo el signo, digamos. Porque, a ver, aquí, si ese es positivo, ¿no es cierto?, el fluido iría en la dirección de E. Pero si ese es un número real negativo, el fluido iría en la dirección de menos E. ¿De acuerdo? ¿Está claro o no? Creo que. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que nosotros queremos calcular es el flujo. Entonces, ¿cuánto vale el flujo ahora? ¿Cuánta cantidad de fluido atraviesa, ¿no es cierto?, S por unidad de tiempo. Entonces lo que vamos a hacer, esa cantidad de fluido que atraviesa S por unidad de tiempo es el límite de la cantidad de fluido que atraviesa en un tiempo delta t cuando delta t tiende a cero. ¿Está claro? Es el concepto que introdujo Newton. ¿Ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente. El flujo, o la cantidad de fluido, voy a poner mejor, la cantidad de fluido que atraviesa S por unidad de tiempo es igual, ¿no es cierto? Por esto, la definición, si ustedes quieren, es el límite cuando delta t tiende a cero de delta b partido por delta t, donde delta b es el volumen del fluido que atraviesa S en el tiempo delta t. ¿Está claro? O sea, dicho de otra manera, ¿cómo se podría medir eso o cómo miden esto en el laboratorio? Es muy fácil. Ustedes en el tiempo t igual 0, ¿no es cierto? O en el tiempo t igual t mayúscula, ¿qué es lo que hacen? Todo el fluido que vaya entrando o pasando por aquí lo van echando dentro de un balde. ¿Me acuerdo? Y después del tiempo delta t, frenan, sacan el balde si ustedes quieren, ¿ya? Y bueno, miden cuánto volumen de fluido pasó. Y listo, dentro del balde. ¿Ah? ¿Está claro? O sea, este delta B se puede medir en el laboratorio. Y delta B partido por delta T es lo que se llama delta B sobre delta T, es lo que le llaman también el caudal promedio, ¿no es cierto?, de fluido, caudal promedio de fluido en el tiempo delta T. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Esto se mide en unidades de volumen, o sea, de largo al cubo por unidades de tiempo. Por ejemplo, ¿esto en qué se mide? Se puede medir, por ejemplo, en metros cúbicos partido por segundo. ¿De acuerdo? Bueno, que es también la misma unidad con la que se mide el flujo. ¿De acuerdo? El flujo, que es el límite de estas cosas, cuando esto también se mide en metros cúbicos partido por segundo, o en largos al cubo partido por unidades de tiempo.
puede ser por día. Caso de los ríos, canales, esas cuestiones puede ser interesante por horas o por día, digamos, ¿no? Medir estos caudales promedios de fluido. Bueno, entonces ahora la pregunta es ¿cómo calculamos delta B partido por delta T? O ¿cómo calculamos delta B? ¿No? Entonces, en este caso es relativamente fácil. ¿Por qué razón? Porque lo que vamos a hacer, como aquí esto se está moviendo con rapidez constante y todas las partículas van en paralelo y las partículas de más atrás forman una especie de frente, ¿no es cierto?, que avanza, ¿ya? Es muy fácil, porque en el instante t igual 0, por ejemplo, tomamos el frente de partículas que está sobre S, entonces avanzamos delta t, o dejamos transcurrir un tiempo delta t, y nos preguntamos ese frente de partículas dónde está. ¿De acuerdo? Entonces, fijemos, entonces vamos a calcular esto. Entonces, fijemos delta t mayor que 0. ¿Ya? Entonces, el frente de partículas que en T están sobre S, o sea, aquí, transcurridos delta t segundos, por ejemplo, están, sí. Con respecto a las unidades, arriba el primer no será litros sobre tiempo. ¿Cómo? Litro al cubo. ¿Qué puso el litro al cubo? No, aquí puse unidad de largo al cubo. Ah, perfecto, ya. ¿Ya? Unidad de largo al cubo. ¿Ah? Los volúmenes se miden en unidades de largo al cubo. ¿Ah? Ya. Entonces, transcurrido delta t, entonces, el frente de partículas que en t están sobre S, transcurrido delta t, estarán a distancia delta x con delta x partido por delta s y delta t igual a s. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, dicho de otra manera, van a haber avanzado una cantidad, digamos, delta x, ¿ya? Donde delta x es igual a s delta t. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? Bueno, pero cuando este frente llegue a delta x, o sea, cuando haya transcurrido delta t de tiempo, bueno, los frentes que vienen justo infinitesimalmente antes de ese otro, ¿no es cierto?, van a haber avanzado hasta un poquito antes de delta x, todo un poquito antes de delta x, y en el fondo, ¿qué es lo que va a haber ocurrido? De que toda esta zona se llenó de fluido. ¿Está claro, no? Sí. Bueno, y si toda esa zona se llenó de fluido, ¿cuál es la cantidad de fluido que atravesó la pared S o la superficie S en delta T? La integral de S, ¿no? Bueno, si ustedes quieren,
La integral de ese. O si ustedes quieren, el volumen de ese cilindro. ¿Está claro? Porque ese cilindro se llenó, ¿verdad? Ahora, ¿cómo el cilindro de largo delta X queda lleno de fluido? Después de delta T, por supuesto, después del tiempo delta T, entonces, ¿cuánto vale delta P? Sería delta A por delta X, ¿no? Delta B sobre delta T, si ustedes quieren. ¿Ah? Bueno, ya, sí, voy a ponerlo. Delta B es simplemente delta A por delta X. O sea, esto es igual a delta A por S delta T, y por lo tanto, y entonces, lo que a nosotros nos interesa es el caudal promedio, ¿no es cierto? O sea, nos interesa delta B partido por delta T. Y eso sería igual entonces a delta A por S. ¿Ya? Y esa es la respuesta. O sea, la respuesta es que la cantidad de fluido promedio en delta T se mide es simplemente delta A por S. O sea, la cantidad de fluido que atraviesa, ¿no es cierto?, la superficie S en delta T, ¿no es cierto?, fue eso. Y eso es independiente de delta T, en este ejemplo simple, digamos, ¿ya? Porque esta velocidad, esta rapidez S es completamente independiente de todo, es constante, y pasando el límite, si ustedes quieren, y haciendo delta T tender a cero, concluimos que el flujo por unidad de tiempo, el flujo sobre S, o sea, el caudal instantáneo, a través de ese, mejor dicho, por unidad de tiempo, es delta A por S. ¿Ya? ¿Profe? Sí, dígame. Este cálculo, más, o sea, como simplificado del flujo del fluido, Sí. ¿se da solo con flujos laminares? Bueno, vamos a ir haciendo cosas más complejas, ¿le parece? Segundo caso. Es que como el campo de velocidad apuntaba solo en una dirección. Sí, claro, es un flujo laminar. Segundo caso fácil. El segundo caso fácil es que todavía, igual que antes, ¿no es cierto?, igual que en el primer caso, pero ahora la velocidad v va a ser de nuevo S veces E gorro, pero E gorro ya no va a ser paralelo a la normal, no va a ser igual, pero E gorro ahora lo vamos a tomar ortogonal a la normal. ¿Están de acuerdo? O sea, la velocidad, el fluido va hacia arriba más bien. ¿Están de acuerdo? O va a forma tangencial a la normal. ¿Ya? ¿Está claro? O sea, el fluido va para allá. Entonces voy a
hacer algo un poquito más. El fluido va hacia arriba, ¿están de acuerdo? Me es un poco más difícil hacer un experimento, pero imaginen ustedes que la velocidad, o sea, si ustedes tienen aquí la tubería, ¿ya? El fluido va de manera tangencial, ¿no es cierto? Pero el gorro normal, es decir, ¿no es cierto? Es decir, la velocidad del fluido V es tangente a S. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuánto vale el flujo a través de S? 0. Exactamente, no pasa nada de fluido. ¿Ah? Claro, no pasa ni una sola gota de fluido a través de S. Segundo caso fácil. Tercer caso fácil ahora. Igual que antes, antes, pero esto es, igual que antes significa que la velocidad sigue siendo algo bien simple, que es E veces E gorro, con ahora E gorro cualquiera. O sea, no es ni necesariamente paralelo a la normal, ni necesariamente ortogonal, sino que ahora forma un ángulo, que si quieren lo dibujamos. Bueno, ahí hago el cilindro o hago la sección circular, este es S, y ahora la velocidad, supongan ustedes que este es E gorro. O sea, el fluido entra, como quien dice, de manera no ortogonal, sino que oblicuo, ¿no es cierto?, al fluido, o sea, al eje, a la generatriz de... O sea, el fluido está como aquí, ¿se fijan? Va en esa dirección. Pero siempre constante, o sea, ¿ah? No todo entra por el fluido, sino que hay mucho que se va por fuera. ¿Están de acuerdo? Entonces, este es S. Antes lo que le ocurría era ¿qué cosa? Cuando era ortogonal a N, porque esta es N, ¿no es cierto? Cuando era ortogonal a N, ¿ya? No entraba nada por el tubo. ¿Está claro? Cuando era paralelo a N, pasaba todo. ¿Ya? Delta A por S. Ahora entra con un cierto ángulo. ¿Ya? Entonces este es gorro. Esa es la dirección. Bueno, pregunta, ¿cuánto valdrá en este caso esto? Se le agregaría un coseno, ¿no? Ya, o sea, el resultado es este, pero con un S que no es exactamente este, sino que es un poco distinto. ¿Qué S será? Por el punto N. Exactamente. O sea, la idea en qué consiste. Descomponemos B como sigue, o sea, la velocidad B la vamos a descomponer en una velocidad normal, o sea, así, más una velocidad que solo es tangencial. ¿De acuerdo? ¿Ya? O, si ustedes quieren, lo que estamos haciendo aquí es que E gorro se está descomponiendo como su componente según N más un
este vector tangente con E gorro tangente punto n igual ¿cuánto? 0. Pero, 0. ¿Están de acuerdo? O sea, este vector es S, el vector E gorro usual, o sea, el original, menos esto. ¿De acuerdo? Y ese vector cumple justamente la propiedad de que es ortogonal a n. Bueno, eso es descomponer E, es lo mismo que hacer esto, porque la componente B, o sea, el vector B es simplemente S veces, si ustedes multiplican esto por S, obtienen B, digamos, ¿ah? Y se obtiene lo que está acá arriba, ¿ya? O sea, si uno multiplicara esto por S, ¿ah? S, ¿no es cierto? Obtiene lo que está aquí arriba, porque S por E es B, y ese E tangencial es B tangencial, o sea, B tangencial tiene la dirección de E tangencial. Bien, y en el cálculo del flujo, ¿no es cierto? O sea, flujo, la respuesta, ¿no es cierto? Flujo sobre S, o a través de S, flujo a través de S. En este caso, ¿cuánto valdría? Valdría delta A, ¿no es cierto?, por lo que contribuye esta velocidad, ¿no es cierto? O sea, B punto N. O sea, si B y N gorro tienen un ángulo teta, esto sería S coseno teta, como dijo alguien por ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Está claro? sí. Ya. Perfecto. Bueno, ahora pasemos cuarto caso. Este caso ya no es tan fácil, sino que este es el caso general. Entonces, cuarto caso, caso general. O sea, ahora estamos en el caso que pusimos en el ejercicio número 5, ¿se acuerdan? Entonces, el caso general, la idea, entonces, es usar la técnica de la integral de Riemann, o de las sumas de Riemann, e introducir una partición, ¿cierto?, del dominio U, la que induce partición o discretización, para llamarlo mejor, discretización de S en elementos delta A, ¿no es cierto? O si ustedes quieren dejar alguna reminiscencia de la partición, ¿ya?, delta A sub i j, ¿no es cierto? Del dominio U, aquí perdón, del dominio de los parámetros U, de la parametrización, ¿ya? U, la que induce una discretización de S en elementos delta A. O sea, dicho de otra manera, lo que tenemos aquí es la superficie S y en alguna parte
Bueno, aquí está la discretización, pero me voy a centrar en un elemento que voy a llamar delta A, o para los que quieren tener todavía reminiscencia de la partición de Riemann, delta IJ. ¿Ah? ¿Ya? ¿Ok? ¿Por qué se introduce delta IJ? Esto lo hacemos porque lo que queremos hacer es, en el caso general, ¿qué significa el caso general? Caso general significa que tenemos que calcular el flujo a través de esta superficie, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es tomar una partición y calcular el flujo sobre cada una de las, ¿qué cosa? De los elementos discretizados, sobre cada uno de los delta A sub IJ, y después vamos a sumar sobre IJ. Y eso nos va a dar el flujo total. Entiendo. ¿Está claro o no? Sí, ¿y por qué multiplica un delta A completa? ¿Eso haría como hacerla más chica? ¿Cómo sería? Claro, porque para calcular el flujo sobre este delta A vamos a usar la aproximación, ¿de acuerdo? ¿Qué aproximación vamos a usar? De los casos fáciles. En particular vamos a usar el del caso 3. ¿Ya? Entonces, introducimos una partición del dominio U. Miramos la partición o la discretización de la superficie S. Entonces, a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decimos que, y esto se puede probar, y esto es, por eso que aquí estamos interactuando con nuestro ingeniero, o sea, aquí está justamente, ¿cómo se dice? La separación, estamos cruzando la línea de separación, ¿no es cierto?, entre los matemáticos y los ingenieros. Y vamos a decir lo siguiente, que el flujo a través de S, por unidad de tiempo, por supuesto, y este es un flujo instantáneo o caudal instantáneo, es la pregunta que nos hicimos al comienzo. Entonces, va a ser igual a lo siguiente. Va a ser el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, de la que nos dimos aquí. ¿Están de acuerdo? Introducir una partición, llamémosla P, ¿ya? Del dominio U. Entonces, hacemos de la suma sobre I sobre J, ¿de qué cosa? Del flujo a través de quién? De delta A sub y J. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando uno conversa con los ingenieros y le dice, mire, el límite cuando norma la partición tiende a cero, esta sumatoria, que son los flujos a través de estos pedacitos delta A sub y J de superficie, ¿ah? ¿Está claro? Sí. Esto lo entienden todos. Aquí no hay que ser ni matemático ni mucho menos para entender esta cuestión, porque lo único que tiene uno que saber es que la integral de Riemann, esta suma de acá, ¿no es cierto?, bueno, genera los flujos aproximados. ¿Ah? ¿Está claro o no? Creo que. Ya, pero ¿esto cuánto vale? Para calcular esto, lo que uno hace es decir, esto es más o menos igual, bueno, es igual porque voy a seguir colocando un límite aquí. Entonces, ahora voy a parar en uno de estos
elementos de área, delta sub j, y es cierto que la normal aquí cambia completamente cuando uno varía de un lado a otro, pero poco, porque el campo normal es continuo. Estamos hablando de superficies que son como orientables, ¿están de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una aproximación que es relativamente simple. Esta normal, que está ahí, y que es una normal que está evaluada en el punto sigma, ese punto ahí, sigma de, bueno, este por ejemplo sería el punto U sub I menos 1, B sub J menos 1, U sub I menos 1, B sub J, U sub I, B sub J, U sub I menos 1, B sub J, menos sub, no, B sub J. ¿Ya? Pero razonemos simplemente como si fuera un punto UB nomás, ¿no? La normal ahí, y este en genérico, digamos, ¿ah? Y eso es sigma de U, B, ¿ya? Bueno, si ustedes quieren, aquí pueden colocar o U tilde, digamos, ya, B tilde, y este es el punto U tilde, B tilde, con U tilde entre U sub I y esto B sub, U sub I menos 1, ¿ah? Y esto B tilde entre B sub J y B sub J menos 1. ¿Ya? Y entonces, este flujo va a ser el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma sobre I sobre J, ¿de qué cosa? De este flujo sobre esta superficie. Pero eso la vamos a aproximar, ¿por qué cosa? Por el caso 3. Usamos caso 3. En donde tenemos una zona normal, que sería la normal en el centro de la discretización o de la mini superficie, del elemento de superficie, y con una velocidad que es también, la voy a poner por aquí, una velocidad que sería el vector B en este punto, sigma de U tilde B tilde, que es el punto del centro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, y entonces en ese caso, ¿cuánto valdría el flujo? Vale delta A y J por la velocidad, ¿no es cierto?, en sigma U tilde B tilde punto la normal en sigma de U tilde B tilde. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Profe? Sí. Hay como que hablando en el sentido físico, como que la paramerización nace como mágicamente. Hablando en el sentido físico. O sea, como que... No, la paramerización lo único que permite hacer es saber dónde estoy parado, ¿no? Algo así. saber dónde estamos parados y nada más. Y en realidad, cuando uno mira el caso 3, ¿qué es lo que hace? Uno fija delta t mayor que 0, ¿no es cierto? Caso 3, entonces delta t mayor que 0, lo fija por un momento, y lo que estamos mirando es el cilindro cuya sección es este delta A, y uno avanza un poquito, ¿no es cierto? Un delta X en la dirección de la normal,
y con una velocidad que no es la misma que la normal. Y por esa razón es que aquí lo único que contribuye es el v.n. ¿De acuerdo? Sí. ¿Está claro o no? Sí. O sea, aquí yo no quiero hacer el dibujo, porque si no voy a enredar todo. Pero lo que hacemos es que en la dirección de la normal nosotros construimos un cilindro, ¿no es cierto?, cuya sección ahora es este delta A. ¿Ya? Y ese cilindro, que es el del caso 3, ¿de acuerdo? Pero con sección delta A. Y por esa razón es que la cantidad de flujo queda aproximada por un fluido cuya rapidez es v.n y no v completo, porque la componente tangencial de v no atraviesa la superficie. ¿Están de acuerdo? Que es lo que pasaba en el caso 2 o en el caso 3, que no era todo el fluido el que pasaba, sino que era solo aquel que llevaba la rapidez normal o la velocidad normal. ¿Está claro o no? Sí. Bueno, y ahora ustedes me dirán qué es esto. La integral. Esto es la integral de superficie, muy bien, porque el delta A ya sabemos cuánto vale, ¿no es cierto? Esta es la integral de superficie de B a lo largo de sigma, U, B, ¿no es cierto? Punto N en sigma de U, B de A. ¿Ya? Y eso es lo que queríamos probar en esta parte del ejercicio. Y ahí termina el ejercicio. ¿No? ¿Puedo consultar? Sí, dígame. Que al igual que en lo que nos mostraba anteriormente con las densidades, la integral de superficie también podría considerar una densidad dentro de esta misma ecuación. Funciona igual. Bueno, aquí es el campo de velocidad el que interesa. ¿Está de acuerdo? O sea que yo aquí ya no pondría nada más. Aquí estamos, la integral de superficie es para un campo vectorial. O sea, aquí no influye la densidad del fluido. ¿Está claro? Para calcular lo que estamos calculando, que es el flujo. ¿Está claro? Lo único que importa es la velocidad. Diga nomás. ¿Ya? Perfecto. O sea, dicho de otra manera, usted tiene dos fluidos de distinta densidad, pero si las velocidades son la misma, el flujo va a ser el mismo. Y independiente de la cantidad de material que parece realmente. Independiente de la cantidad, claro. O sea, el volumen de fluido que pasa por unidad de tiempo es el mismo. Claro. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Más preguntas. Bueno, vamos a ir al break. Perfecto. Sí. Bien. Entonces, para completar la clase, lo que vamos a ver ahora es continuar en esta filosofía de transparentar el lenguaje matemático con el lenguaje de la ingeniería. Y lo que vamos a hacer ahora es interpretar, entonces, interpretación mecánica, vamos a usar la mecánica de fluidos de nuevo, interpretación mecánica, fluidos, mecánica de fluidos, del operador divergencia, de la divergencia de un campo B en un punto, R0, un punto dentro de omega. ¿De acuerdo? Entonces, retomamos el modelo mecánico
superficie 5, o sea, omega está, en omega tenemos confinado un fluido con dinámica dada por este vector, este campo vectorial B, y ahora vamos a fijar un punto R0 en omega. Y ahí vamos a ver quién es, desde el punto de vista mecánico, eso. ¿Qué es la divergencia del campo B, o de un campo en general, en un determinado punto? ¿Ok? ¿Está clara la pregunta? ¿Me dicen sí? ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Entonces, consideremos un cubo del lado A. Ese lado lo vamos a hacer tender a 0, así que va a ser mucho más chico que 1, lado 1, entorno, y el entorno de R0, que suponemos que es centro del cubo, está al centro del cubo. Entonces un cubo C sub A lo voy a llamar, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer es dibujarlo para saber de qué estamos hablando. Entonces la situación es esta, tenemos un cubo ahí está el cubo y estamos suponiendo que el punto R0 está justo aquí al medio, o sea, por aquí, ¿no es cierto? Eso es R0. De componentes, por supuesto, X0, Y0, Z0. Ahora, que está en medio significa que si uno traza aquí la vertical, llega hasta la tapa de abajo y se va hacia los bordes, puede seguir hacia atrás si querés, claro, y hacia acá también, y lo podría hacer hacia arriba. Estos pedacitos que quedan acá valen justo a medios, ¿no es cierto? Esto también es a medio, eso es a medio, bueno, eso es a medio, etc. ¿De acuerdo? La situación. Ahora, por supuesto, aquí, como siempre, este cubo tiene lados paralelos a los ejes, o sea, aquí está el eje K gorro, J gorro, y aquí está igual. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a llamar phi sub A, entonces esto va a ser por definición el flujo de fluido que atraviesa el borde de C sub A, o la frontera, el borde de C sub A, o sea, el borde del cubo. Que el borde del cubo no es una frontera orientable. ¿Por qué razón? Porque no es regular. Se fijan, cuando uno pasa de una cara a otra, ahí no está definida bien la normal. ¿Están de acuerdo? Como que eso no puede ser orientable, pero es orientable por pedazos. O sea, las 6 caras son superficies muy agradables, muy orientables, y que cuando uno las pega genera lo que vamos a llamar una superficie orientable por pedazos, y que todas las vamos a orientar con la normal exterior, y ese flujo se puede calcular usando el ejercicio 5, y nos dice que es la integral de flujo sobre estas 6 caras, que por supuesto es el flujo es la suma de los flujos sobre cada una de las caras. Entonces, por ahora digamos que estos son 6 caras, ¿no es cierto? Y por lo tanto este flujo es la suma de 6 flujos, que los voy a denotar de esta forma. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Entonces, el flujo sobre la cara cuya normal es I, que es la cara aquí que ustedes ven más hacia adelante, ¿no es cierto? Lo voy a llamar phi sub I. Sobre la cara opuesta y que apunta en la dirección menos I, la normal, es eso. Después, esta cara que está aquí, que ustedes ven por este lado y cuya normal sería J, lo vamos a llamar el flujo sobre J, este es el flujo menos J, este es el flujo K, que sería sobre la tapa superior del cubo, y este es menos K sobre la cara o la tapa inferior del cubo. ¿Está claro o no? Entonces, esta de aquí adelante es lo que estamos llamando la cara S sub I, digamos así, y cuya normal, ¿quién es? Es I unitario. La cara que está ahí al fondo, esta cara es S sub menos I, y la normal a S sub menos I es menos I. Bueno, etc. Aquí estaría, eso es la cara o la superficie SJ, y su normal es J, etc. ¿Está claro? Entonces, donde phi sub I es el flujo a través de S sub I, etc. Después phi sub menos I es el flujo a través de S sub menos I, etc. Entonces, de acuerdo al ejercicio 5, perdón, ¿cuánto vale phi sub I? Díganme ustedes, de acuerdo al ejercicio 5, eso es la integral de flujo sobre la cara SI, ¿de qué cosa? Del vector de la velocidad punto de A, la integral de superficie, o sea, es la integral de superficie de la velocidad punto la normal, que en ese caso ¿cuánto vale? Vale I multiplicando al elemento de área de A. ¿Está claro? ¿Ok? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cuánto vale B punto I? Eso vale la integral sobre S de la primera componente de B, ¿no es cierto? O sea, B es un vector de 3 componentes o de 3 funciones componentes, ¿no es cierto? B1, B2, B3, es B1 de A. O sea, es una integral de superficie. Más que una, o sea, ya la integral de flujo siempre se reduce a una integral de superficie una vez que uno ha calculado la normal, ¿no es cierto? Bueno, ahora bien, como A es muy pequeñito, ¿no es cierto? Este A es una cosa que tiende a cero. Esta superficie, perdón, es S sub I, sub I gore. La cara S sub I es esta, ¿de acuerdo? Entonces, la función B1, entonces, como A es mucho menor que 1, y la función B1 es una función suave, diferenciable y en particular continua, la función B1 sobre la cara
S1 o la superficie S y gorro, la aproximamos cuando A tiende a 0 por el valor en el centro de la cara, ¿de acuerdo? O sea, por una constante que va a ser, entonces la aproximamos por un valor constante igual a el valor de B1 en el centro, igual a B1 en el centro de la cara, o sea, de S sub y gorro. O sea, esto es, ¿por cuánto lo aproximamos? Por B1 en el punto central, y ese punto central en esta cara es simplemente eso. I0, Z0 no se mueve, pero X0 viene hasta la cara de frente, la primera, la que va en la dirección de I unitario, y ese punto es justo X0 más así. Así, phi sub I gorro resulta ser igual a ¿cuánto? A este integral. B1 en ese caso lo estamos aproximando, sería más o menos igual, digamos. La igualdad se produce cuando A tiende a 0. Mientras más chico es A, mejor es esta aproximación. Y las dos cosas convergen a un solo valor común cuando A tiende a 0. ¿Y ese valor común qué sería? Sería B1, el valor de la aproximación aquí, ¿no es cierto?, a medios Y0, Z0, multiplicando a la integral de superficie de DA. Pero eso es el área de eso, y esa área es simplemente A cuadrado, porque es un cuadradito de lado abajo. ¿Está claro? ¿Quedó claro esto, no? ¿Ah? Sí, profe. Bien. Análogamente, díganme ustedes, ¿cuánto va a valer una buena aproximación para phi sub menos I? Va a estar bien aproximado por, bueno, aquí obviamente va a ser A cuadrado también, pero aquí va a ser el valor de B1, pero bueno, sobre S sub menos I, ¿cuánto vale la normal? En S sub menos I, la normal vale menos I, ¿de acuerdo? Porque era la cara cuya normal exterior apuntaba hacia atrás, o sea, hacia menos I. Por lo tanto, la aproximación aquí va a ser menos B1 en el punto central de esa cara, o sea, es X0 menos a medio, Y0, Z0, y todo eso multiplicado por A cuadrado. Bueno, ya tenemos buenas aproximaciones también para phi sub j, ¿no es cierto? O sea, el flujo a través de la cara S sub j. Entonces, S se aproxima por ¿cuánto? Por B2 ahora, en X0, Y0 más a medios, coma Z0, y todo esto multiplicado también por A cuadrado. El phi sub menos J se aproxima por menos B2 en el punto X0, Y0 menos a medios, Z0 y por A cuadrado. Bueno, y así análogamente para las aproximaciones de phi sub K y phi sub menos K. ¿Estamos? Luego, ¿quién será phi? Bueno, el flujo sobre las 6 caras, o la suma de los 6 flujos según la normal exterior de esas 6 caras, va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual al límite, ¿no es cierto?, cuando A tiende a 0 de la suma de estas 6 cantidades, esta más esa, más esa, más esa, y más
la de K gorro y menos K gorro. ¿Estamos? Ahora, cuando sumamos esas tres cantidades, los signos aproximadamente igual se transforman en igual, porque estamos pasando el límite, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí hay que sumar, bueno, lo que voy a hacer es sacar factor común a cubo, en vez de sacar factor común a cuadrado. Esto es un poco raro, pero es lo que nos conviene hacer. Entonces, a cubo, ¿de qué cosas? De B1 en x0 más a medios y 0 z0 menos B1 en x0 menos a medios y 0 z0, y todo esto partido por a, ¿no es cierto? Primer término, más segundo término sería B2 en x0 y 0 más a medios z0 menos B2 en x0 y 0 menos a medios z0 partido por a, y más un tercer término, que para qué lo vamos a escribir, porque ya vamos a ver qué pasa con los otros. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora tenemos eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Y entonces, esto es lo interesante. La cantidad phi sub a partido por a cubo, ¿no es cierto?, también tiene límite, y entonces esta cantidad, que sería el flujo sobre las 6 caras, por unidad de volumen, o sea, dividido por el volumen del cubo, tiene un límite cuando a tiende a 0, y ese límite, ¿cuánto vale? Díganme ustedes. Sería el límite de pasar el límite cuando a tiende a 0 en esta cantidad, el límite de pasar el límite cuando a tiende a 0 esa otra cantidad, más la que viene acá, que es análoga a las anteriores. Ya. Esta cantidad, ¿a cuánto tiende cuando a tiende a 0? Al infinito. ¿A? Al infinito. Ojo. ¿A 0? ¿A 0? A ser. A ver, es el valor en el punto x0 más a medios, menos el punto x0 menos a medio, y las otras dos componentes fijas, y dividido por el ancho de este punto versus este. O sea, es el valor de la función b1 aquí menos acá, partido por el largo de eso. ¿Eso a qué convergerá? A la derivada. Eso es, muy bien. A la derivada de b1 con respecto de x, en este caso la primera componente, en el punto R0. El segundo a la derivada de b2 con respecto de y en el punto R0. Y el tercero a la derivada de b3 con respecto de z en el punto R0. ¿Y eso qué cosa es? Es la divergencia del campo B en R0. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ahora, para hacer la interpretación física, quiero que miremos solo estas dos igualdades. Y ustedes me digan, de acuerdo a todo lo que ya saben, y la intuición que hemos desarrollado en cambiar cosas de la ingeniería y de la mecánica y de la física y del mundo real a matemáticas. Entonces, yo les digo a ustedes, díganme ustedes qué es esto. Entonces, la divergencia de B en R0, este ente matemático, ¿no es cierto?, estas derivadas parciales evaluadas en el punto R0, ¿están midiendo qué? Están midiendo qué le pasa a este cociente
¿no es cierto?, cuando el entorno del punto R0 se desvanece en el punto R0, ¿no es cierto? Ahora, físicamente, ¿qué es eso? Para que lo escribamos en palabras. Es decir, la divergencia de un campo B en el punto R0, cuando B representa la velocidad de un fluido, etc., es ¿qué cosa? La densidad. A ver. Hoy me pasé de tiempo, ¿qué hora es? ¿Cómo no me avisaron? Por Dios, ya. Bueno, esto lo vamos a ver entonces. Esto es lo que vamos a llamar la tasa de expansión o de comprensión del gas. Disculpen, no me di cuenta, ¿eh? Qué error más grande.